rico insensato. Jesús nos habla allí acerca de una parábola muy interesante, pero vamos a descubrir el preámbulo de esta. Para eso nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra en el día de hoy. Te rogamos que tu presencia esté con nosotros para que podamos comprender cada parte de esta y que podamos, Señor, ponerla por obra en nuestras vidas. Que sea el motor que impulse nuestras acciones. En tus manos nos encomendamos, por los méritos de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muy bien, la parábola para hoy la encontramos en el libro de San Lucas, en el capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. Vamos a leer qué dice la parábola y luego vamos a ver por qué Jesús la presentó. San Lucas, capítulo 12, versículo 16 dice: también les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Verso 19. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y todo lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Interesante. ¿Por qué Jesús habló acerca de esta parábola? ¿Qué estaba aconteciendo? Cuando regresamos hasta el inicio del capítulo 12, allí nos encontramos que Jesús tuvo un conflicto con los fariseos y los saduceos. Y a raíz de esto Jesús les dio un consejo a los discípulos. Versículo 1. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis hecho en las tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Con estas palabras Jesús estaba llamando la atención a las falsas doctrinas de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la levadura de la hipocresía. ¿A qué se refería Jesús con la hipocresía en este caso? Ya Jesús había reclamado varias veces a los fariseos porque constantemente reclamaban de la gente e incluso, de Jesús y los discípulos, que éstos tuvieran que someterse a las reglas impuestas por las tradiciones y los ancianos. Si tú lees en la Biblia, cada vez que Jesús les reclamaba a los fariseos y saduceos y doctores de la ley, diciéndoles que eran hipócritas, siempre era a causa de que querían imponer reglas de sus tradiciones, de sus costumbres y de las invenciones que ellos hicieron como mandamientos de hombres. Por esa razón es que Jesús les decía hipócritas. Veamos un caso, libro de San Marcos, capítulo 7. San Marcos, capítulo 7, versículo 6, dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que entonces Jesús les llamaba hipócritas a estos dirigentes judíos por el hecho de que dejaban los mandamientos de Dios para poder seguir sus propias tradiciones, a las que se les conocía con el nombre de mandamientos de hombres. Así que entonces Jesús en esta ocasión le estaba diciendo a la gente: guárdense de las enseñanzas de los fariseos, que son pura hipocresía, porque no hay nada oculto que no haya de salir a luz, ni que no haya de saberse, porque todo eso que los hipócritas fariseos habían inventado a través de esas leyes que habían hecho falsas, pronto saldrían a luz. Y en efecto,
Con la predicación del Evangelio de Jesús y de los apóstoles, salió a relucir toda la hipocresía de los fariseos. Todo aquello que ellos lo hacían en oculto y que habían creado para poder someter a la gente, salió a luz. Y es que todo aquello que se hace con el propósito de querer someter a la gente, tenerla como esclava dentro de los movimientos religiosos, pronto sale a luz. Hasta el día de hoy lo hemos visto. Durante la Edad Media, todo lo que a oscuras inventó la Iglesia romana salió a relucir durante el tiempo de la Edad Media y los reformadores con la Biblia lo denunciaron, porque no hay nada oculto que no haya de salir a luz con la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, luz a mi camino. Así que todo eso oculto salió a luz. Así también sucede en las iglesias protestantes de hoy. Todas aquellas cosas ocultas que hacen los dirigentes de esas religiones para poder someter a la gente con mentiras, con errores y con engaños, todo sale a luz. En el pueblo del Señor no estamos exentos de lo mismo. Dentro de nuestra iglesia, todo aquello que sean tradiciones y que no nazca de la Biblia y los testimonios, sale a luz y saldrá a luz, para que la gente pueda conocer y sepan que Dios conduce a su pueblo con pura luz. La palabra del Señor, el estudio de la Biblia, saca a luz toda la hipocresía que se pueda haber metido dentro de las iglesias, incluido el pueblo del Señor. Qué interesante, por eso Cristo se estaba refiriendo en esta ocasión a su pueblo, ¿eh? Estaba hablando entre los judíos. Así que la advertencia fue clara de parte de Jesús en San Lucas capítulo 12, pero sigue diciendo más. Versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Todo aquello que ellos dijeron en la mentira, en el error, en las tinieblas de la ignorancia, todo saldría a luz por el Evangelio, por la palabra del Señor. Más aún dice, lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Sin duda, desde el momento en que se proclama el Evangelio hacia todos los lugares a través de los medios, las azoteas en este caso representan a todos los medios por los cuales se proclama la verdad. Lo que se ha dicho a oscuras con falsas doctrinas se proclamará con la luz abiertamente. La verdad será conocida. Sin duda eso ocurre, ¿no? No se necesita tener que estar entre aquellos que pronuncian falsas doctrinas. Cuando se proclama la verdad, desde cualquier ángulo, sean los medios de comunicación, volantes, panfletos, el púlpito de la iglesia, casa por casa, todas las mentiras quedan totalmente desenmascaradas. Así Jesucristo previó que el Evangelio tendría que ser proclamado al mundo y que esto tendría que llegar a todos los lugares. ¿A qué se refería ahora la proclamación de azoteas? Dice el verso 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, temed a Dios. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora el Señor estaba invitando a proclamar el Evangelio sin ningún temor y no temer a aquellos que querían frenar el Evangelio. ¿Quiénes eran estos que querían frenar? El contexto nos dice claramente, guardaos de la levadura de los fariseos, porque estos son los que se iban a oponer a la predicación del Evangelio cristiano que Jesús estaba dando a sus discípulos. Por eso Jesús les dijo, no temáis en nada a estos. ¿Por qué? Porque así como Dios tiene contados aún a los pajarillos y a los cabellos de vuestra cabeza, así Dios está protegiendo a su pueblo y sabe qué cosas permite y sabe qué cosas no permite. No les temáis. Por más de que estos se opongan, por más de que estos injurien, por más que estos difamen y digan lo que quieran, no les temáis. ¿Por qué? Porque todos estos ya están en vista delante del Señor. Su condenación sin duda está asegurada. Es por eso que el Señor les decía a sus discípulos, no teman ir a proclamar la verdad. Más aún dice, verso 8, os digo,
que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los santos ángeles de Dios. Jesús ahora estaba hablando acerca de los que estaban llevando el Evangelio, que declaren la luz, que digan la verdad, que aquello que está oculto tenga que salir a luz con la luz de la verdad. Jamás tú vas a sacar a luz nada que sea de tu cabecita. Tú no puedes ser la luz, tú eres oscuridad por naturaleza. Así que tú no puedes decir voy a sacar a luz nada, porque tú no puedes sacar a luz nada, sino la palabra de Dios. La Biblia es la que saca todo a luz, porque esta es la luz de la verdad. Más aún declara, verso 9, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. En otras palabras, proclama tú la verdad tal como está escrita. No temas, no escondas nada, porque la palabra de Dios no es de la oscuridad, no es de las tinieblas. La palabra de Dios es de la luz. Entonces, cuando se tiene que proclamar la palabra del Señor, se tiene que proclamar tal como está escrita. Hay muchos que temen confesar el nombre del Señor. No lo confiesan, no lo declaran porque tienen miedo. Dicen, ¿cómo vamos a hablar eso? No hay que decir. Además, nadie se está portando mal para que tengamos que decir esas cosas, ¿no? Dios manda predicar. Jonás había escuchado de parte de Dios que tenía que salir a proclamar el evangelio a Nínive. Ya a él le parecía que en Nínive todo estaba tranquilo y feliz, que no había ningún problema, que por qué tenía que ir a declarar un mensaje denunciatorio y condenatorio, declarando que en 40 días iba a ser destruida Nínive. No tengo por qué hacerlo, dijo. Fue y se escondió. Al que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Así que entonces, cuando aquel señor esté enseñando, declarando uno, que se guarden de la levadura de los fariseos, que es un mensaje de hipocresía, que solamente acariciaba a la gente y no le decía la verdad. 2, que vayan y que proclamen sin temor, porque lo que esté en las tinieblas tiene que salir a luz. 3, que cuando proclamen eso, lo hagan sin miedo, sin negar la verdad, que digan todo lo que es la palabra de Dios. Escrito está. Dios nunca te ha pedido que vayas a proclamar un mensaje que no esté escrito en la Biblia. Mensaje se llama el Evangelio. El Evangelio es lo que toca predicar para nuestros días, de acuerdo con el tiempo. Felices los siervos que dan el alimento a tiempo, dice el texto en San Mateo 24:45. Tal es así que salir a proclamar el Evangelio es salir a proclamar la verdad para el tiempo actual, la verdad presente. Así como los discípulos predicaron su verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente de los apóstoles? 1, la Pascua. 2, las primicias. 3, los panes sin levadura. 4, el Pentecostés. ¿Por qué? Porque en la fiesta de Pascua que proclamaban estaba la muerte y resurrección de Cristo. En la fiesta de las primicias estaba la resurrección. En la fiesta de los panes sin levadura, la predicación del Evangelio sin la mezcla de las tradiciones judaizantes. Y en el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Esto era el Evangelio que salieron a proclamar como verdad presente los apóstoles y que Pedro repetía constantemente, a pesar de que le decían que por qué repetía cada rato lo mismo. Él dijo en 2 de Pedro 1:12, que no me cansaré de repetir, aunque vosotros sepáis y estéis de acuerdo con la verdad presente, asentados en la verdad presente. Yo se las voy a seguir repitiendo. Así que entonces hay una verdad presente. En este caso, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos una verdad presente que proclamar al mundo. ¿Cuál es? Las últimas 3 fiestas. Vale decir, la fiesta de las trompetas, que se cumplió para 1843, la fiesta de la hora del juicio o expiación, que se cumplió para 1844, y la fiesta de las cabañas, que se cumple con la segunda venida de Cristo. Es decir, ya tenemos un mensaje. ¿Cuál? Los mensajes de los 3 ángeles, que son las trompetas, el mensaje de la expiación, que es la hora del juicio que ha llegado, y el mensaje de la segunda venida de Cristo y la vida en el cielo, que es la fiesta de las cabañas. Esa es nuestra verdad presente. A eso se le llama el tercer ángel. Y eso es lo que proclamamos al mundo. Muy bien, teniendo eso en cuenta, ese mensaje que tenemos que llevar no debe ser callado. Varios pueden temer
Y por eso Jesús les dice ahora, no temáis en nada de esto. ¿Por qué? Porque al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Pero al que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Qué bonito. Sigue diciendo más. Verso 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Las enseñanzas de los fariseos, que eran de hipocresía, de mandamientos de hombres, llevaban a la gente pronto a la blasfemia contra el Espíritu Santo, a negar la verdad que Jesús estaba llevando. Jesús estaba predicando solo el escrito está, es decir, solo la voz del Espíritu Santo. Cristo dijo claramente, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Con eso estaba reconociendo Jesús ante todos los demás y dejándoles en claro que la predicación de la palabra es la predicación del Espíritu. Y entonces Él dijo, si quieren, hablen todo lo que quieran contra mí, no hay ningún problema. Difamen, insulten, maldigan, digan lo que les dé su gana. Aunque sea, inventen que yo me he venido a quitarles acá el puesto y a quitarles su organización y tanta cosa. Inventen, porque para inventores nadie los gana. Pero eso sí, chocan con la verdad que estoy proclamando y tratan de disuadir a la gente para que no crea esta verdad, ya no les será perdonado eso, porque ustedes alejaron a la gente de la palabra de Dios. Los propósitos de los que llevan el mal, como los fariseos y los doctores de la ley del tiempo de Jesús, era tratar de hacer que la gente no creyera en las enseñanzas de Jesús. El atacarlo a Cristo solo tenía un propósito, que la gente ya no crea lo que enseñaba. Eso se llama atacar al Espíritu Santo, lo cual ya no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Por eso Cristo dijo, hablen si quieren contra mí, no hay problema. Esas yo me las aguanto porque ya sé que ustedes son parlanchines. Así que de eso nos olvidamos. Pero ustedes alejan a la gente por esa razón de la palabra de Dios, olvídense de que tienen perdón. ¿Quién estaba diciendo estas palabras? El mismo Jesús, el mismo que iba a morir en la cruz del Calvario. Ahora les estaba diciendo en otras palabras, por gusto piensan que mi muerte va a estar en favor de ustedes, porque si ustedes pecan contra el Espíritu Santo, ya no tienen más alternativa. Por gusto es que se arrodillen, confiesen, digan lo que digan, porque ustedes tuvieron otro propósito. Si nos atacan como a seres humanos comunes y corrientes, no hay ningún problema. Pero si eso que dicen contra nosotros es para alejar a la gente de la Biblia, ya se condenaron, porque su propósito del demonio fue cumplido a través de ellos. Eso es aquello de lo que hay que cuidarse, ¿correcto? Siguió diciendo Jesús, versículo 11. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Jesús ahora estaba previendo las persecuciones que vendrían contra sus discípulos, que por declarar la verdad, por sacar a luz esta verdad, entonces serían maltratados y perseguidos. Muy bien. Por todo este contexto nos damos cuenta de que se estaba hablando acerca de las falsedades y mentiras de los fariseos. Estos fariseos eran llamados príncipes en la nación y buscaban millones a causa de esto, se hacían ricos gracias a las predicaciones falsas hechas por ellos, por sus tradiciones. Dentro de sus tradiciones no contaba la proclamación del Evangelio. Y por esa razón, por lo que estaban haciendo eso, Jesús les estaba llamando la atención para que pudieran regresar al evangelio correcto, para que no estén atesorando el dinero que era de Dios para su propio beneficio. Solamente estaban pensando en lo suyo. ¿De qué servía que toda la gente trajera los diezmos y las ofrendas para este tipo de gente que no estaba proclamando el evangelio? Con esto Cristo les estaba advirtiendo a estos dirigentes judíos de que si permanecían en la hipocresía, lamentablemente para ellos saldría a luz todo lo que estaba oculto. Sin duda que nosotros vemos por la historia bíblica que después de que crucificaron a Jesús, todo comenzó a salir a luz.
se descubrió que estos dirigentes eran unos criminales homicidas. Tanto así que estos comenzaron a decir a los apóstoles: ¿por qué están hablando en el nombre de ese personaje? Van a echar la culpa sobre nosotros y todos se van a venir contra nosotros. Ya les hemos dicho que no prediquen acerca de ese nombre. Eso dijeron porque toda la nación se estaba despertando y habían visto ahora sí con los ojos bien abiertos que los dirigentes eran los culpables de todos los males. Increíble lo que sucedió en esos días. Ya Jesús advirtió: no hay nada oculto que no va a salir a luz. Aquello que se dice en la oscuridad se gritará en las azoteas. Así de sencillo. Entonces, mientras Jesús hablaba, se dio la oportunidad para llamar la atención sobre lo que tenía que ser el trabajo de los dirigentes. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aquí estaba el punto. Este era el punto de quiebre dentro de todo esto que estaba ocurriendo. Porque la pelea era por esta herencia de la verdad. Ya habíamos estudiado en la parábola de los labradores que los dirigentes, los labradores malvados, dijeron: este es el heredero, venid y quitémosle todo lo que tiene, matémosle, porque este es el que va a heredar todo. Bueno, así que este hombre se le acerca a Jesús y le dice: dile a mi hermano que parta la herencia que me corresponde, que lo que me pertenece que me dé. Y entonces Jesús le respondió y le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Esto nos da una gran lección. Muchas veces vienen a los que predican el evangelio y les dicen: por favor, te voy a contar del fulano, te voy a decir quién es este, para que tú puedas reclamarle. Y el otro abre las orejas para su propio mal, para su pecado, porque después de eso solito comienza a apartarse de la verdad. Si despierta a tiempo, se agarrará con uñas y garras, pedirá perdón y seguirá con el camino de la palabra del Señor. Si no lo hace, el resultado será inevitable. ¿Por qué? Por ponerse en algo que Dios prohibió hacer. Cuando una persona quiere hacerse juez, que ni el Hijo de Dios se atrevió, Jesús pudo haber dicho: él conocía todas las cosas, sabía los corazones de estos dos hombres, sabía cuál de los dos estaba siendo sincero y cuál de los dos era mentiroso. Lo sabía muy bien. Sin embargo, Jesús no se metió en el asunto. Para nada, no intentó solucionar ese problema. Cualquiera hubiera dicho: pero si le están pidiendo ayuda a Jesús, ¿por qué no se la da? ¿Que Dios no ayuda? Jesucristo fue clarísimo y le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto por juez o partidor entre vosotros? Yo no me meto en lío de dos, porque el tercero siempre sale mal parado. Todo aquel que quiere intervenir haciéndose el mediador y abogado comete un pecado grave ante los ojos de Dios que lo aparta de la fe. Así que de eso hay que cuidarse. Que nunca te traten de poner en el medio, porque pronto no vas a saber de qué lado te vas a poner. No te vas a querer pelear ni con este ni con este. Entonces eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque no estás siendo justo. Entonces, como tú no eres justo por naturaleza, solo Dios es justo, Dios te dice: ¿qué te metes en lo que no te importa? En una ocasión, el apóstol Pedro, cuando ya Jesús iba a partir para el cielo, se acercó y conversó con Jesús. Y le dijo, señalando a Juan, que era el discípulo más joven de todos, ¿no? Para ese tiempo tenía 18 años Juan. Y entonces le dijo Pedro a Jesús: ¿y qué de él? Señalando a Juan. Y Jesús le dijo: ¿y qué si yo quiero que se quede hasta el fin? Como a decirle: ¿cuál es tu problema? ¿Qué te metes tú en la vida de Juan? Eso es cosa de él. Si yo quiero que él quede hasta el fin, ¿qué a ti? Y así fue. Juan quedó hasta el final porque todos los demás perecieron antes y Juan fue el último discípulo que quedó vivo. Y lógicamente después pereció. No dijo que iba a quedar hasta el fin del mundo, el mismo texto lo explica, sino que quede hasta el final de todos los apóstoles. Pero con esto Jesús estaba enseñando: no te metas en lío de dos. ¿Por qué? Porque el tercero sale mal parado. Cada vez que tú te metes en un lío y quieres arreglar lo que a ti no te corresponde porque tú no eres Dios, inmediatamente aquel que te llamó para poderte meter en el lío es el primerito que escapa.
y para tu mala suerte él sale limpio. ¿Por qué? Porque se niega de todo. Como es mentiroso y te inventa mentiras, es fácil que luego se libre porque es mentiroso. Él te va a decir así, no, yo me atrevo, yo se lo digo en su cara si es posible. Eso te lo va a decir porque ellos siempre hablan así, pero jamás lo va a hacer. Se va a lavar las manos igual que Pilatos al final. ¿Por qué? Porque por el mismo hecho de actuar con cobardía y no de acuerdo con el texto, igual se manifestará cuando llegue el lío. Así que por eso el texto dice claramente, ¿quién me ha puesto por juez entre vosotros? Porque Jesús sabía muy bien que luego estos dos se amistan y Jesús sale como enemigo de los dos. Y como Jesús vino a salvar a la humanidad, no se ponía ni de un lado ni del otro lado. Simplemente decía, nadie me ha puesto por juez entre vosotros. Aprendamos esa lección. Y entonces, como estos estaban peleando por la herencia, ¿qué le dijo Jesús? Verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense ahora lo que dijo Jesús. Mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida no consiste en lo material que posees. Muchas personas piensan que la felicidad es el dinero, ¿no? Piensan que cuanto tienen más, entonces viven mejor, su vida es más placentera. Mentira. Eso es un error. La vida es el desarrollo de todos los actos que realizas. ¿Comprendiste? Cada cosa que hagas, ya sea en la más abyecta pobreza o en la más grande opulencia, cada acto que realizas determina tu felicidad, tu existencia y tu valor. Una persona no vale por los bienes que posee, vale por su inteligencia. Y si hay alguien que la quiere valorizar por los bienes que posee, solo el necio hace eso. Si alguien te quiere valorizar porque tú tienes millones, ese es un necio. Ojalá nunca te hagas amigo de ese. ¿Por qué? Porque ese es un aprovechador constante. ¿Te diste cuenta? Nunca jamás creas que tú debes valer en este mundo por el dinero, porque si así fuera, los que pactan con el diablo valdrían más y ellos no valen nada, no son nadie. Entonces, ante los ojos de Dios vale el que usa la cabeza, y para que uses bien la cabeza, eso no te va a salir de por sí. A fin de que tú valgas de verdad, tienes que tener el valor dentro. Y el valor del tesoro verdadero es la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando hablamos de la parábola del tesoro escondido? ¿Qué cosa era el tesoro? ¿Qué era la perla preciosa que estudiamos en la otra parábola? Era la palabra de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios morando en tu corazón, en tu mente, esa palabra hace que valgas, se te valoriza por ella. Y el que no te valoriza por la palabra es un necio, no tienes nada que hacer con él. Y si te dice el necio, como no tienes, no eres mi amigo, dile ya, contento y feliz, es el día más alegre de tu vida. ¿Por qué? Porque a ti te quisieron valorizar por tus bienes, por tus posesiones. Eso quiere decir que tú no vales para ellos, porque el día que ya no tengas los bienes y las posesiones, no se acuerdan para nada de ti. ¿Te has dado cuenta de eso? Todo el que se pega a ti porque tienes dinero es tu peor enemigo. Solo quiere sacar algo de ti, quiere aprovecharse de ti. ¿Por qué? Porque él es amante del dinero. Él no te ama a ti. ¿Comprendiste? En cambio, el que se une contigo, por más rico que sea y tú pobre, y te valoriza como tú eres, ese realmente es un ser humano completo. Así es como Dios pone las cosas delante. Así que no te equivoques, Cristo está siendo claro, dice Él, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Te diste cuenta? La vida es algo que nosotros tenemos que aprender a llevar en este mundo. Si no sabemos cómo actuar en cada caso, no estamos viviendo la vida. La vida es el desarrollo de todas las acciones que tú vas a realizar y de todos los efectos positivos que vas a alcanzar si la vives bien. Así que
para poder hacer eso no te sale de la cabeza, entiéndelo. Esta parte es clave. La vida, para que pueda ser bien llevada, tiene que estar primero dentro de ti. Si tú no tienes vida por dentro, no haces vida por fuera. Eso es un imposible. Jesús dice claramente en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Este texto ya debe de ser para nosotros de memoria incluso y debe de ser el lema de nuestra vida. Fíjate lo que dijo aquí Cristo. Verso 63, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Y luego dice, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. No está hablando solo del chispazo de vida como algunos creen. No. Está hablando del desarrollo de todos los actos que vas a realizar mientras estás en el cuerpo. ¿Comprendiste? Entonces, para que tú puedas vivir así, hacer vida, tú tienes que conocer cómo se hace eso, cómo actuar en cada caso, para que no vayas a cometer disparates que luego te hagan sufrir y te traigan desgracia. Para que tú puedas saber el desarrollo de la vida, primero tienes que conocer de dónde vienes, hacia dónde vas, cuál es el escenario en que estás actualmente, frente a qué te encuentras, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Porque la naturaleza del ser humano es totalmente errada. Fíjate en esto. En una ocasión alguien hizo una comparación para sacar una idea de la ilustración y contó acerca de un ratoncito. Dice que este ratón salió a pasear un día y mientras paseaba, por allí se encontró con un ser que tenía una cara nueva que él nunca había visto. Y la cara de este ser era con bigotes, con los ojos verdes, redondos, como uvas. Y entonces, caminando, alejándose de él, porque quiso acercarse al verlo tan tierno, prefirió seguir caminando por el patio. Y mientras caminaba, vio por ahí a otro que tenía alas, que tenía la cara roja y un pico. Y entonces se escapó el ratón y llega hasta donde su mamá y le dice, mamá, salí a pasear al patio y primero vi a un ser hermoso que tenía los ojos verdes que parecían uvas y tenía bigotes largos y una carita tierna. Quise acercarme a él para que pudiera ser mi amigo. Pero luego vi a otro, uno que me dio terror, que tenía la cara roja, tenía un pico y alas, así que me escapé. Y su mamá le dice, hijo, bien has hecho en venir. ¿Por qué? Porque ese primero, que tú te encontraste con bigotes, con ojos verdes, que parecía tan lindo y tan bueno, ese es tu peor enemigo. En cambio, el otro no te iba a hacer ningún daño. Sin duda, la lección es fácil de entender. El error de las apariencias. Este ratón pudo equivocarse por estar mirando solamente la fachada. El mayor peligro que el ser humano comete es ese, creer que la vida no es como la palabra de Dios la enseña, sino como se le presenta con sus atractivos. Puede parecer que tus amigos te invitan a la fiesta, a la discoteca, a malgastar lo poco que tienes y pienses tú que estás haciendo vida. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que te gusta. Entonces tú crees que eso es la vida y que la estás viviendo bien. Te equivocaste. Eso es haberte ido directo a la boca del gato. En cambio, te puede parecer que lo que Dios te pide es muy exigente, muy duro, que es demasiado lo que te pide. Y sin embargo, estar en el camino correcto. Así que entonces, fíjate bien en las palabras de Jesús. Y una vez que Jesús menciona esto, comienza a contar la parábola del hombre avariento. Y dice, San Lucas capítulo 12, regresamos. San Lucas capítulo 12, versículo 16. También les refirió otra parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho.
Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora Jesús dejó en claro ante todos los que le estaban escuchando, los circunstantes, y sobre todo a estos dirigentes religiosos que solo estaban buscando el dinero y por eso predicaban sus falsedades. Cuando alguien predica cosas que no están en la Biblia, sin duda está buscando intereses económicos. No hay que pensarlo dos veces. Así de sencillo. Pero si te predica el evangelio de los tres ángeles, no está buscando ni un solo centavo. Está buscando la salvación. ¿Por qué? Si te está llevando el evangelio, ¿qué más te puede probar que te llevan salvación? Dime tú. ¿Qué más? Pongámonos en el peor de los casos, ya en el caso más obsceno. Pongámonos en ese, miren el término que estoy usando. No es que lo estoy utilizando mal. Fíjate en esto. Pongámonos en el caso de que una persona, un hombre, te traiga un medicamento que te va a curar y te va a sanar. Voy poniendo en un caso extremo. Te va a sanar. Así de sencillo. Esto es obsceno ya. Te va a sanar. Y te trae el medicamento correcto. Y de pronto, tú sabes que ese medicamento normalmente estaba en 10 soles y este te lo va a vender en 20. Pero ese día tú lo necesitas, ese medicamento. Si él no te trajera ese medicamento y te dijeran que está en otro país y te cuesta el tener que ir y venir, y quizás ya no llegues para poder a tiempo dar el medicamento, ¿no preferirías comprárselo? Claro que sí. Tu inteligencia te diría: ya, toma, pero ya dame el medicamento. El medicamento es bueno. El hombre es el malo. Miren en qué caso estoy poniendo. Al final el hombre se va, el que vendió el medicamento, y lo que interesa es que el medicamento te salvó. ¿Correcto? Te salvó el medicamento, así de sencillo. Ahora, ¿maldecirías porque te han venido a sanar? Jamás. Y si en esa cosa tan necia puedes llegar a aceptar el medicamento porque es el que te salva, imagínate si alguien te tuviese que traer el evangelio y supongamos que te está sacando provecho. Vamos a suponer. Ya me estoy poniendo en casos pues muy extremos, ¿no? Por eso le dije obsceno. Y entonces este que te trae el evangelio te trae la verdad y llegas al cielo. ¿Maldecirías por eso? ¿Reclamarías por eso? ¿Cuánto piensas que te hubiera costado la salvación en realidad? Ahora, digo eso por causa de la necedad de algunos que llegan a inventar cosas contra los que llevan la palabra del Señor. Es increíble. La prueba máxima de que alguien está haciendo lo correcto es que te está trayendo la verdad. La pura verdad, no te está escondiendo nada. El apóstol Pablo dijo que el Señor le había dado a él la orden de proclamar el evangelio y no esconder nada. No he rehusado de daros todo el testimonio, dijo el apóstol Pablo, de Dios. Hechos 20:29. Ahora, teniendo eso en cuenta, quiere decir que al verdadero predicador se le va a reconocer porque está llevando la verdad pura. Esa es la única prueba. Y que el falso predicador nunca te va a llevar la verdad pura. Es más, no te lleva verdad. Tú le dices que te predique el evangelio, no lo conoce. Y aunque conociera un poquito, no te lo da. ¿Por qué? Porque no quiere que te salves. Su afán es que te pierdas. Solo te quiere hacer dudar de la verdad. Solo quiere hacer lo que Lucifer hizo en el huerto del Edén con Eva. Hacerte alejar de la orden que Dios te dio. Y luego te abandona a tu suerte. No se acuerda más de ti. No te predique el evangelio y tú te vuelves más mundano cada vez. ¿Por qué? Porque rechazas la luz. Todo el que rechaza la luz queda en las tinieblas. Así de sencillo. Ahora, Jesús, al estarse refiriendo con esta parábola, en principal a los dirigentes, llamándoles la atención,
por sus falsedades y engaños, por su hipocresía, estaban haciéndola perder a la gente, mientras que ellos solamente estaban buscando el beneficio de la gente. Solamente date cuenta entre lo que ellos predicaban y lo que Jesús predicaba. Si estuvieras en los tiempos de Jesús y vieras que Jesús está predicando la verdad y tú supieras que es la verdad porque la constatas con la Biblia, y vieras que los fariseos por allá están predicando sus mentiras, yo te pregunto, ¿a cuál de los dos tú les dirías avariento? Si es fácil de darse cuenta, habría que ser necio para decir que Jesús era el avariento. No tiene ningún sentido. Es totalmente absurdo y descabellado. ¿Correcto? Ahora, ya el Señor desde el principio había declarado lo siguiente en el libro de Éxodo, cómo debían de ser los dirigentes. Éxodo capítulo 18. Y nota bien, por favor, por eso estudia tu Biblia, para que veas por qué Jesús estaba dando la parábola, para que veas qué claridad hay en sus palabras. Éxodo capítulo 18, versículo 19. Oye ahora mi voz, le dijo Jetro a Moisés, y yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde tengan que andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, los que tengan la palabra, que aborrezcan la avaricia. Si tú tienes la verdad por dentro, para que tú aborrezcas la avaricia, eso no te nace, por favor. Eso es un imposible. Cualquier persona que no se ha llenado de la palabra de Dios, que no conoce el mensaje del Evangelio para esta hora, es una persona que por naturaleza tiene la avaricia por dentro. ¿Comprendiste? Porque eso viene en el ser humano, viene en el paquete. Entiéndelo. El ser humano por naturaleza trae todos los males. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 7:18, yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. ¿Comprendes? Así que para que more el bien tiene que entrar. El mandamiento es santo, justo y bueno, dice Romanos 7:12. Por tanto, el bien de Dios es este libro. Cáptalo. Y cuando tú te llenas de este libro, ya te has llenado de la verdad. Y esa verdad te enseña cada cosa que te vuelve todo lo contrario de un avariento. Por eso es que el consejo a Moisés fue, primero que sean varones de verdad, llenos de la palabra de Dios, llenos de la santidad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y cuando estén llenos de esa verdad, de la palabra de Dios, recién vas a confiar en esos. Esos son varones que no son avarientos. ¿Comprendiste? Así de sencillo. Fíjate nada más en Balaam, el falso profeta. Este estaba vacío de la palabra de Dios. Cuando quería ir a maldecir a Israel, él tuvo que decir a Dios, vive Jehová, que solo lo que él hable, lo que ponga en mi boca, hablaré yo. Así es. No había más. Porque este falso profeta quería maldecir al pueblo si es posible. ¿Ah? Entonces, ahí date cuenta que los falsos profetas nunca te van a decir la verdad. ¿Cómo se te ocurre, en qué cabeza que el falso profeta te va a decir la verdad? ¿Dónde has visto eso? ¿Conoces tú algún falso profeta que te diga la verdad aparte de Balaam y quizás de ti? Sí, porque si tú dices que conoces a alguien que dice la verdad y es falso profeta, acabas de mentir, porque eso no existe. Ese sería solo tú. En tu intento de lanzar y decirle al otro, predicas la verdad pero eres falso profeta, acabas de mentir porque eso no existe, ya eres falso profeta. ¿Te diste cuenta? Es sencillo, hasta un niño lo entendería con esa claridad. ¿Por qué? Porque solo el que es de la verdad te llevará a la verdad. Ahora, tú eres libre después de eso de escuchar la verdad y seguirla o dejarla. Pero sí te digo una cosa, que si un día te llegó la verdad y tú la rechazaste, hay el peligro de que ésta no vuelva más. Dice la mensajera de Dios, raras veces el Espíritu visita 2 veces. Para que te des cuenta, ¿sabes por qué? Porque toda persona se da cuenta cuando alguien le está predicando la verdad.
No necesitas mucho, tu mente es rápida para darse cuenta. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y si después de que tú has llegado a captar esa verdad, tu conciencia te ha dicho qué cosa es lo correcto, si después de eso buscas algún pretexto para no creer en esa verdad, no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Comprendes? ¿Por qué? Porque con Dios no podemos estar con jueguitos, no te puedes burlar. Tú te burlas de Dios y mira lo que dice la palabra. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23 al 28. No se puede hacer más por otra persona y eso es imposible. Un día, mientras estaba predicando, y yo mostraba así las escrituras y le decía la ley y el testimonio, alguien se acercó y me dijo: ni aún así te puedo creer. Bueno, eso fue suficiente. Y entonces le dije yo, bueno, si estoy mostrando la ley y estoy mostrando los testimonios, ¿qué más hay que mostrarte a ti para que puedas creer? Es que ya no queda más. Si el texto dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido, ¿qué más hay que mostrar para que se pueda creer? Entonces se rechaza al Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios simplemente dice, yo te hablé por esa verdad, no hay más. Otra verdad no existe, no hay dos verdades, solo hay una. Y si a esto ya no le crees, dice el Espíritu, ¿qué más se puede hacer por ti? Ya no queda, pues. Es como que alguien viene y te demuestra, mira, 2 más 2 son 4. 1, 2, 3, 4. Y lo miras al profesor. Y el profesor te dice, ¿te quedó claro? No. ¿Por qué? A ver, dame una razón. No, no hay razones. Y entonces, 2 más 2 no son 4. Sí, 2 más 2 es 4. Y entonces, pues no me queda bien. ¿Pero por qué? Porque tú me caes mal, güey. Oye, pero ¿qué interesa si te caigo mal? Te dice el profesor. Lo que interesa es que 2 más 2 son 4 y cuando vayas a dar el examen que saques 20. ¿Por qué? Porque aquí lo que interesa es que pases de año. No interesa si te caigo bien, si te soy bonito, feo, como tú quieras llamarme. ¿Qué interesa? No, igual, no me convences. Ah, ya. Quédate entonces con tu idea y el día que des el examen no pongas 4. Se acabó. Y simplemente el otro va y no pone 4 porque no le da la gana, porque le cae mal ese profesor y se saca 0. Y luego termina diciendo, qué malo el profesor, ¿por qué? ¿Por qué no me dijo? Pero el profesor te dijo, sí, pero debía de convencerme, tenía que haber luchado un poco más, no sé, algún milagro, algo tendría que haber hecho, no sé, para poderle yo creer. O que era feo y ¿por qué no se puso bonito ese día? Por favor, por ti no se van a hacer las cosas como tú quieres. Las cosas tienen que ser como la Biblia las dice. Fíjate lo que dice aquí el texto bíblico de Proverbios capítulo 1, verso 23 hasta el 28. Dice así la Escritura. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Nada más. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. No quisisteis oír mis palabras. Llamé y no quisisteis. Obviamente a través de los predicadores. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¡Ajá! ¿Sabes qué? Cuando tú escuchas al mensajero que te predica la verdad de Dios tal como está escrita, y ahora, aparte del escrito, tú buscas algo más porque te metieron ideas, ya no hay más. Dice, te has burlado de mí, dice Dios. Para Dios es un acto de burla que viendo el escrito no te pongas a obedecerlo. Si el pastor eso no es, si el predicador eso no es, no me interesa. Solo me interesa una cosa. Me ha traído la luz y ahora puedo ver. Estoy sano. Por esa razón glorifico a Dios. El predicador todo lo que hace contigo, entiéndelo, es ponerte en el camino. Nada más. Él no te puede salvar, solo Jesús te puede salvar porque es el máximo ejemplo de perfección. El ser humano no lo va a hacer, así clames, grites, llores, pidas de él lo que sea, no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque no puede con él, va a poder contigo. ¿Comprendiste? Capta, entiende. El médico solo te trae la medicina, así de sencillo. Es todo lo que puede hacer por ti.
Si te cae el médico, si no te cae, si te han hablado mal de él, bien de él, ¿qué nos importa? Lo que interesa es que trajo la medicina y punto. ¿Captaste eso? Ojalá, porque esto es clave para nosotros. A Dios no le agrada que cuando te llega la verdad busques algún pretexto tonto para no quererla seguir. No hay nada que se pueda hacer. Le indigna eso a Dios. ¿Por qué? Porque te estás matando a la fuerza. Porque estás como aquellos que cuando Moisés les dijo así, miren hacia la serpiente y vivan, habían sido picados por las serpientes. Y entonces Moisés levantó una serpiente por orden de Dios de bronce. Y cuando la puso la serpiente, dice Números 21:8, mandó por orden de Dios, miren a la serpiente y vivan. Y todos miraban a Moisés y decían, ¿por qué te tengo que creer? Porque ese día estaban murmurando contra Moisés y Aarón. ¿Por qué te vamos a creer a ti? No nos caes. Oye, pero te estoy hablando con la palabra de Dios que dice que mires a la serpiente para que puedas vivir. Sí, puede ser que Dios lo diga, pero como tú no me caes, no quiero mirar la serpiente. ¿Por qué lo voy a hacer yo por ti? ¿Porque tú lo dices, yo lo voy a hacer? A mí ya me han dicho, Coré, Datán, Yavirán, me han dicho quién eres tú. Así que no voy a mirar. Oye, pero te vas a matar. ¿Qué cosa fue? Y preferían no mirar. Pero los que creían y miraban a la serpiente, no a Moisés, sino a la serpiente, vivían. Cristo dijo, así como la serpiente fue elevada, así el Hijo del Hombre tendrá que ser elevado. En otras palabras, estaba diciendo que lo miren a Él, que miren su ejemplo, sus enseñanzas de Cristo, la vida de Cristo. Así que tengamos cuidado, porque el que rechaza la verdad de Dios se está burlando de Dios. No hay burla más grande y más terrible que esa para Dios. Hay que razonar como el Espíritu quiere. Sigue diciendo, verso 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Más claro que el agua, ¿dónde? Así que entonces el Señor llamó la atención de sus oyentes para que estos captaran la verdadera idea, que vieran que estos dirigentes no estaban proclamando la verdad y que al no estar proclamando la verdad estaban simplemente siendo avarientos, no eran varones de verdad, estaban jalando todo para sí y para remate lo acusaban a Jesucristo de lo que ellos hacían. Es increíble. Acusaban al gran maestro. Decían que él era el impostor. Decían que él se llevaba a la gente tras de sí. Obviamente su mayor terror era que Jesucristo se llevara a toda la gente y que ellos quedaran sin nada. Ellos dijeron, la gente se va tras él y los romanos quitarán nuestro lugar santo. Increíbles eran estos. Prefirieron rechazar el evangelio de la salvación. Por eso Jesús continuó diciendo, después de mencionar la parábola, lo siguiente. San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12, versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué interesante. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Eso era exactamente lo que estaban haciendo estos doctores de la ley, estos dirigentes que no llevaban el evangelio de la verdad y todavía rechazaban aquel evangelio que les estaba siendo dado por Jesucristo. ¿Qué había pasado con estos hombres? ¿Por qué la avaricia llenó tanto sus corazones hasta el punto de predicar falsedades tan solo para ganar números? Sorprendentemente se ve eso ahora. Es increíble. ¿Tú has visto alguna vez a Jesús diciendo, Pedro, ven para acá, ¿en qué iglesia estás? Allá, ahí a esa sinagoga vas y pones 10,000 almas para Cristo este mes. Juan, ¿tú en dónde estás? Ya, 20,000 tú. ¿Cuándo has visto a Jesús haciendo eso? ¿Dónde has leído que eso se tenga que hacer? ¿Dónde dice la Biblia eso o dónde lo dice el espíritu de profecía? ¿Dónde enseña que nuestros pioneros hayan hecho eso? ¿Dónde? Búscalo. Agarra tu microscopio porque la lupa no te va a servir. Y no encontrarás.
La avaricia puede mucho. Dios no ha enseñado eso. Y si tú crees que el decir esto es criticar a la iglesia, entonces pídele perdón a Dios porque tu alma está perdida. Porque eso no es ninguna crítica. Esto es reflexión. Que pensemos en lo que está enseñado en la palabra o no. Cuando se dice eso es para el bien del pueblo del Señor. Cuando se hablan de estas cosas es para llamar la atención a que hagamos las cosas correctamente. Pero si tú llegas a pensar que esto es solo crítica contra la iglesia, eso quiere decir que eres enemigo de Jesús. Así de sencillo. Porque Jesús llama la atención de su iglesia, sabe que su iglesia necesita ser reprendida, aconsejada y amonestada, porque la ama. En cambio, los que odian a la iglesia dicen, no, ¿por qué nos van a decir eso? Nos están tratando mal, nos están criticando. Esos lobos dentro de la iglesia son los culpables para que la iglesia no mejore. Así que fíjate si estás entre los lobos o las ovejas. Tú te tienes que dar cuenta por ti mismo. No porque el fulanito te diga, allá están los lobos, que son los lobos. El lobo siempre dice eso y es conocido. Dios conoce a ese tipo de gentes y por eso envía su mensaje para abrirte los ojos. Total, los que predicamos el Evangelio, ¿qué a nosotros lo que digan o que dejen de decir? No nos importa en lo mínimo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es fijarnos si hablan o no hablan. Como dijo Jesús, todo el que hable contra el Hijo del Hombre, cualquier cosa, ni caso le hagan. Habla porque tiene boca y le han dado lengua, así de sencillo. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, es decir, contra la doctrina, ahora sí, el asunto se pone serio. ¿Te diste cuenta? Si tú prefieres oír a los que hablan contra la persona, se nota quién eres. Eres una persona que solo vive de la vida ajena. Pero en cambio, si te hablan de doctrina y por esa razón levantas la voz y dices, momentito, este es un engañador porque en lugar de decir sábado está diciendo domingo, entonces recién vale tu testimonio. Entonces, aquellos que quieren ir al cielo reconocerán la voz del verdadero y sabrán quién es el falso. Pero si vas a venir a hablar que el fulanito es así, que es asá, que me dijeron, que no me dijeron, discúlpame, pero los talk show más están para las damas que para los varones. Así de sencillo, esto no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. ¿Comprendiste? La verdad de Dios viene a través de las Escrituras. Y si alguien te trae la verdad, dice el texto, venga por quien venga la verdad, debemos recibirla. Acuérdate hasta de la burra de Balaam. Le llegó la verdad por la burra habló por palabra de Dios, Dios habló a través de la burra. Y si a la burra no le creyó Balaam, fue su condenación. Así que hemos de aprender a creer la verdad porque es la verdad, que personalmente yo solo creo porque es la verdad. Así de sencillo. ¿Cuántas veces ha habido gente que dicen favores para lo que hago y hay otro tanto que maldice lo que yo hago? Yo no vivo ni de estos ni de estos. Yo vivo de lo que dice la palabra de Dios. ¿Comprendiste? Así de sencillo. Y cuando la palabra de Dios enseña algo, hay que obedecer tal como lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que te salva. Los dirigentes que eran llamados cuando Jetro le dijo a Moisés que escoja varones de verdad que aborrezcan la avaricia, era para que estos dirigentes comprendieran que si entraban al trabajo de Dios e iban a vivir de los diezmos y las ofrendas, que fuesen pagados porque eran varones de verdad. Pero si eran varones mentirosos que no llevaban el Evangelio, no había por qué darles nada. Así de sencillo. Por eso Moisés supo seleccionar lo que tenía que seleccionar para que las cosas funcionaran. Cuando llegó el tiempo en que estos dirigentes no quisieron más trabajar como Dios mandó con el pacto de Leví,
de mantenerse en la verdad de la ley de Dios en el escrito está, ¿qué sucedió en los días de Malaquías? Vamos a ver. Fíjate lo que dice acá la Biblia. Malaquías capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Miren, ahora Malaquías se iba a referir a los dirigentes. Si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, dice el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Cuáles eran las bendiciones de estos dirigentes? Sus diezmos y ofrendas, su pago, su sueldo. Sigue diciendo más, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Fíjense lo que ahora Dios estaba diciéndoles a través del profeta Malaquías. Todas sus bendiciones se las voy a maldecir. Ya no les voy a dar nada, se los voy a quitar. Increíble, porque Dios puede hacerlo con su palabra. Si la Biblia dice, no les deis a los tales, no se les da. Y el que les da, condenado y maldecido por Dios. Así es, cuando Dios habla no hay vuelta atrás. Por eso estas enseñanzas son advertencias. Sigue diciendo más el versículo 3. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y es que a estos sacerdotes se les traía hasta el altar los animales sacrificados que les pertenecían por derecho, ya que Dios les había dado. Pero solo Dios se los puede quitar. Esto no es para siempre, esto es condicional. Y entonces Dios les dijo, ahora he maldecido vuestras bendiciones y en lugar de bendiciones les voy a dar estiércol en la cara. Bueno, si no estuviera escrito en la Biblia, créeme que esto sería difícil de poder mencionar, porque lo que está diciendo Dios, solo Dios como Dios puede decirlo. ¿Y por qué lo dice? Porque se lo está diciendo a aquellos que son los mayores en conocimiento en la iglesia. Vale decir, les está hablando a los sacerdotes, a los dirigentes, a los que más cerca de Dios han estado, porque estos saben que Dios es justo, porque saben que Dios no es explotador, porque saben que Dios tiene razón cuando los está reprendiendo así. Si esto le dijera Dios a un nuevecito, le chocaría grandemente y diría, uy, no, Dios es muy duro, muy malo, ¿cómo va a hablar Dios así? Pero un dirigente no puede atreverse a decir eso, ¿sabes por qué? Porque el dirigente ha hecho un pacto con Dios, un compromiso. Tanto así que el texto sigue diciendo en el versículo 5, verso 4 y 5, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí delante de mi nombre, estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Fíjate lo que le está diciendo Dios a través de Malaquías. Mi pacto con Leví no fue ese que ustedes están haciendo. Ustedes han fallado, no han dado la verdad. Por esa razón les he hecho estiércol en la cara de sus sacrificios. ¿Te das cuenta? Es decir, esta gente conocía quién era Dios. Había estudiado para eso, si no, pues ¿cómo podría salir a enseñar? Sabían quién era Dios, sabían que Dios no es severo, ni malo, ni duro, sino que es un Dios justo, que si los ha contratado para trabajar, tienen que trabajarle como debe de ser, de la forma más perfecta posible. Y al no haberlo hecho, entonces Dios tenía todo el derecho ahora de correrlos del trabajo. ¿Comprendiste eso? Tú mismo harías eso. Y eso que tú eres mal, por naturaleza. Así que entonces el Señor está dejando en claro esto. ¿Por qué? Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Mira lo que le está diciendo.
habéis hecho tropezar a muchos en la ley y habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Por qué les reclamó, dice Dios? Sencillo, porque estos dejaron de predicar la palabra. Su trabajo era ese. Cuando Dios compromete a alguien para trabajar con él y lo contrata, le dice, muy bien, tu trabajo es ir a evangelizar. Vas a ser pescador de hombres. Vas a ir a predicar mi ley, lo que esté escrito. No vas a ir a hablar tus propias palabras. Todo aquel que entre a estudiar teología, todo aquel que se dedica a la predicación del evangelio, conoce, sabe que todos los profetas siempre dijeron, así dice Jehová. Y sabe que tiene que ir a predicar este libro, no sus palabras, no sus sentimientos, no sus emociones, no su humanismo, no su experiencia, la verdad. ¿Qué parte de eso no se entiende? El escrito está. Y cuando tú no trabajas así como Dios te ha dicho, tiene todo el derecho de correrte del trabajo y sacarte. ¿Tú le vas a decir a él, no me saques? ¿Tú le vas a decir, no que decías que eras amor? ¿Te atreverías a hacer así? Jamás. Porque tú sabes que el amor de Dios precisamente hace que te corra del trabajo, porque solo te vas a matar y vas a matar a otros. Por esa razón, el Señor llama aquí la atención y dice, mi pacto con Leví fue este, ¿qué? Que andara en mis leyes. Eso es lo que tiene que enseñarle a la gente. Eso es lo que tiene que publicar. No lo que le da su gana de hablar. No para ganarse su dinerito aparte. No, señor. Escrito está. Así fue enseñado por Dios. Pero como todos estos dirigentes no predicaban la verdad, entonces estos le estaban robando a Dios. Y como la gente les estaba dando diezmos y ofrendas a estos dirigentes que no predicaban la verdad, le estaban también los del pueblo robando a Dios. Toda la nación entonces estaba robando. Por eso, en el capítulo 3, ya en el versículo 8 al 10 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dirigentes y pueblo eran ladrones. Qué feo, ¿no? ¿Por qué? Los dirigentes por no predicar la verdad y los seguidores por pagar a quienes no predicaban la verdad, no devolvían a los verdaderos. De hecho, deben haberlo odiado a Malaquías por haber dicho esto, pero era la palabra de Dios, no era de Malaquías. ¿Sí? Hay gente que cuando predicamos esto nos odia, ya de por sí no sé qué cosa tienen dentro. Bueno, es fácil de entender. De por sí te guerrea, te odia a muerte, y eso que ni siquiera te apoya con un solo centavo. Es increíble. Esos que ni siquiera quieren dar tesoros para hacer tesoros en el cielo, son los primeros que todavía te odian. No entiendo por qué. Avarientos, porque quieren el dinero para ellos, quieren lo que no les pertenece, y eso que no predican el evangelio. No predican, pero sí te envidian. No predican, pero sí codician. No predican, pero sí te maldicen. Malditos sois con maldición, les dice Dios, por hacer esas cosas. Qué feo, ¿no? No me vas a culpar a mí de lo que dice ahí el libro. Solamente transmito lo que dice la palabra de Dios para que entendamos qué cosa enseñan las Escrituras. ¿Cuántas veces el Señor, cuando veía que estos dirigentes fallaban, llamaba del pueblo a otros para que hicieran la labor? ¿Por qué? Fíjate en esto. Dios avisaba a su pueblo a través de los dirigentes, de los sacerdotes, para que supieran cuál era el camino que tenían que seguir. Cuando había algún peligro que se avecinaba al pueblo, Dios dijo, yo he puesto por atalayas. Habían atalayas que tenían que anunciar, y esos eran pues los llamados mensajeros, los predicadores, los sacerdotes, el ministerio. Pero cuando estos fallaban, entonces Dios veía el peligro y jalaba a cualquiera de los que él escogía según lo que él quería. El Señor sabía.
Llamó a Elías, lo llamó a Jeremías, a Isaías, a Amós, Nahum, Habacuc. Los llamó para que pudieran hacer una tarea, para que vayan a cumplir con una misión, porque veía que los dirigentes de su pueblo no estaban atentos, estaban dormidos. Y en su gran amor utilizaba a otras personas para que despertaran al pueblo frente al peligro. Pero increíble, ¡oh, maravillas, asombroso! Cuando Dios llamaba a cualquiera del pueblo, porque todo era su pueblo y Dios a través de cualquiera de los de su pueblo iba a actuar en favor de su nación, inmediatamente llamaba a los que más celo veían por la causa de Dios. E inmediatamente que Dios, que conocía los corazones, veía quienes estaban orando para que se mejore el pueblo, para que despierte, y Dios lo llamaba y le decía, corre, anda, profetiza. Pero el resultado era una maravilla, porque cuando Dios llamaba a uno de estos a profetizar, a predicar, de inmediato lo maldecían y lo odiaban. De nada. Solo porque les decía, Jehová dice así, que si no volvéis por sus mandamientos, si no seguís lo que Él dice, seréis llevados cautivos. Suficiente. ¿Así? O sea, tú vas a venirnos a criticar acá. ¿Quién te crees? Te vamos a recordar, acá está el rey, acá está la autoridad, acá está el sacerdote. ¿Por qué te vamos a hacer caso a ti? Porque Jehová me ha dicho que venga y así dice Jehová. Mira, ¿sabes qué? Jehová, a un ladito. Acá nosotros ya tenemos reglas. Y ya Jehová sabe que nosotros hacemos eso que le gusta a Él. Es increíble. Rehusaban lo que les traía el mensajero de Dios. Lo desechaban, lo odiaban, lo aborrecían. Por nada. Él no les había hecho nada. Solo les estaba viniendo a decir, por si acaso Jehová me dijo. Dios tenía que hablar. Ellos sabían que Dios podía hablar por cualquier persona que les viniera a advertir con el escrito de la palabra. Así dice Jehová. Pero, miren lo que pasaba. Libro de Amós, capítulo 7, versículo 9 en adelante. Les dijo Amós a los dirigentes y al pueblo, los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Este fue el mensaje que Dios le dijo a Amós para que le dijera a los dirigentes, al rey y al pueblo. ¿Y qué pasó? Vamos a ver. Seguro que lo recibieron con bombos y platillos. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti. Miren, este era un tremendo conspirador, ¿no? Tremendo este Amasías. De frente, así de buenas a primeras. ¿Sabes qué, rey? Se ha levantado contra ti Amós. Es increíble. Bueno, entendemos que el rey debe haber sido una persona muy inteligente y seguramente que le dijo, Amós se ha levantado contra mí. Sí, a ver, pruebas. Pero tú no vas a venir a acusar aquí a cualquier persona. No vas a venir a decir de frente, ¿sabes que este es así o asá? Pruebas. Dame pruebas contra Amós. Porque una persona es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Esa es una ley, una regla que Jesús dio. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo así? Al que te golpee en una mejilla, dale la otra. Bueno, hay algunos que hasta el día de hoy todavía piensan que cuando te golpean en esta, pongas del otro lado y que te caiga otra. Y si te golpean esta, otra vez esta. Y otra vez acá, ¿y cuándo va a parar? Tenemos que razonar. Cuando Jesús dijo al que te golpee en la mejilla, dale la otra, Él mismo también dio ejemplo. Porque cuando estaba en el Sanedrín, dice que un hombre vino y lo golpeó a Jesucristo y le dio una cachetada. Ahora ahí vamos a ver cómo Jesús le dio la otra mejilla. ¿A qué se refirió? Porque Jesús inmediatamente le contestó y le dijo así, si he dicho algo malo, da testimonio de lo que he hecho de mal. Y si no, ¿por qué me golpeas? En otras palabras, ¿cómo? Si yo soy culpable, tienes derecho a golpearme, pero en este momento no hay culpabilidad sobre mí, todavía no me han juzgado. ¿Cómo puedes golpearme? No tiene sentido lo que estás haciendo. ¿No sabes que una persona es inocente hasta el momento en que se demuestre que es culpable? ¿Por qué me golpeas? Da testimonio. El hombre se quedó quieto porque sabía que estaba violando la ley y lo podían apedrear. Así que aprendamos a dar la otra mejilla como Jesús. A recordarle a la gente que tú no puedes acusar a una persona mientras no tengas las pruebas debidas del caso y mientras no lo demuestres. ¿Por qué?
Porque entonces tú eres doblemente culpable por falso testigo. Increíble, sorprendente. Así que en este caso, este se levantó contra Amós de frente, de buenas a primeras, a acusarlo. Y como era el dirigente, le creyeron. Ese es el mal de la gente, que porque es el dirigente está diciendo la verdad, cuando siempre se ha sabido que el 99.9 casos de dirigentes, tanto en el mundo como en la iglesia, por su corrupción mienten. Así que tenemos que tener cuidado. Y continúa diciendo acá, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada. No lo dijo Amós, dijo Dios. Amós solo era el transmisor. E Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Amasías le dijo a Amós, vidente vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Miren, lo votó al profeta, anda, gánate tu pan a otro lado. Porque obviamente, si era un profeta de Dios, Amós, a quien Dios llamó a profetizar, entonces recibía el apoyo económico. Porque dentro de la organización del pueblo de Israel, tanto los sacerdotes como los mensajeros llamados por Dios de entre el pueblo, todos ellos recibían el apoyo porque eso era una orden. Y el que no los apoyaba, a los que eran verdaderos mensajeros del Señor, que se probaba por la ley y los profetas, porque Isaías dijo a la ley y al testimonio, cuando no se les daba, la condenación de Dios les caía a los que habían hecho eso. ¿Por qué? Porque a quien se ve mal es a Dios. Uno, porque el verdadero mensajero clama a Dios cuando ve eso y dice, Señor, yo solo he hecho lo que tú me has dicho. Porque estos no reconocen la labor que estoy haciendo y cuando hay gente que la quiere reconocer, se le van en contra y hablan y me difaman. Eso llegaba hasta los oídos del Señor. Escuchaba eso Dios y para no quedar mal su santo nombre, actuaba sobre esos impíos. Porque Dios podía decirle al profeta, déjalos, tú no te preocupes, así son estos. No, Dios actuaba porque si no el nombre de Dios quedaba mal. ¿Por qué? Porque cualquier otro hubiera dicho, ese es el Dios que tienen ahí, así trata. Entonces hubiera recaído el mal sobre Dios. Por eso, para que el nombre de Dios quede glorificado, había que hacer lo que decían sus leyes. El escrito está. Si así dice el escrito, no hay nadie que lo pueda contradecir. Ahora, este quiso hacer pensar que Amós le quería quitar el dinero al sacerdote de la zona y al rey. No, Amós no tenía esa intención, jamás tocó lo de ellos. Quien tocaba eso era Dios, quien decía era Dios, si se hará o no se hará en favor de ellos, si se les dará o no se les dará. Ese solo es Dios, su palabra. Amós solo estaba cumpliendo su tarea, pero estos lo querían acusar a Amós de estarse buscando su pan allí. ¿Qué le quiso decir? Pues este sacerdote a Amós cuando le dijo, anda, gánate tu pan a otro lado, come tu pan en otro sitio. Era obvio la acusación que estaba haciendo. Quería hacer quedar mal a Amós. Versículo 13. Y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y le dijo a Amasías, yo no soy profeta, tampoco soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Quién lo mandó? Dios. Los que apoyaban así al profeta Amós y a todos los profetas a través de todos los tiempos y mensajeros de Dios, esos estaban haciendo tesoros en el cielo. Porque ya en las parábolas anteriores leímos que cuando Dios le reclamó al que tenía un talento y lo escondió en un pañuelo, le dijo, ¿por qué no se lo diste a los banqueros para que cuando yo regrese recoja con interés lo que era mío? Esos banqueros representan a los que llevan el evangelio. ¿Por qué no se lo diste a los que llevan el evangelio? Ya que tú no podías, no te atrevías, como Jonás escondiste el talento en el pañuelo, ¿por qué no dejaste que otros lo hicieran? Ahora tienes doble condenación. ¿Por qué? Porque todo lo que era para ti te lo quito y se lo doy a ese que estaba haciendo la obra. No te voy a dar nada y voy a hacer que todo mi pueblo te descubra y pueda dárselo al que está predicando. Y aunque llores, grites, maldigas, haz lo que quieras, pero ya no te voy a hacer caso. Sencillo. Así es Dios. Y dice, le quitó el talento al que tenía uno y se lo dio al que tenía más. Eso es lo más maravilloso. Aquel que estaba haciendo la obra, aquel que estaba trabajando, aquel que está llevando la verdad, está llevando fruto.
Por tanto, él merece lo que recibe y lo que tenga. ¿Comprendiste? ¿Qué parte de eso no se entiende? Sí, hay gente que puede ser pagada de sí misma y va a decir, no, acá lo que pasa, jalan agua para su molino. Hay que creer como uno quiere. En el día final, allí se va a determinar quién creyó lo que era correcto. Ahora, tienes la Biblia en la mano, tienes el escrito, la palabra del Señor está enseñando una cosa y tú decides. Finalmente, nos dice el libro de San Lucas lo siguiente. ¿Cómo nosotros reconocer que estamos trabajando en favor del Señor y por el Señor y haciendo lo que el Señor pide? Sigue diciendo en el mismo libro de San Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis nada, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El tesoro es la palabra de Dios. Si tú sabes dónde está la verdad de Dios, ahí está tu corazón. Tu mente está ahí, porque sabes que ahí está la verdad y nada te va a conmover, porque encontraste el tesoro, el escrito lo respalda, la palabra, ese es el tesoro. Y como tú encontraste ese tesoro y sabes dónde está, allí donde está esa verdad, ahí estará tu corazón. Y ahí dice, ahí es donde tienes que hacer tu depósito, porque eso significa hacer tesoros en el cielo. Si tú libre y voluntariamente crees la verdad, tú vas a decidir, y aunque el mundo se te venga encima, te vas a pasar sobre el mundo. ¿Por qué? Porque a Dios solo le interesa una cosa, si lo prefieres a Él. Simple, su invitación es sencilla. Dios te está diciendo, mira, aquí está el banquete, esta es mi palabra, es todo lo que tengo para darte. Ahí está la vida. Ahora tú eres el que decide. ¿Tú crees que hacer tesoros es donde se predica el Evangelio? Si así lo crees, así venga el mundo contra ti y te diga lo contrario, tú me vas a preferir a mí. Así de sencillo. No hay otra cosa, no es otra invitación que te hace Dios. Si más allá de eso, tú prefieres seguir lo que tu cabeza te dice y no el escrito, y prefieres seguir a los que hacen mal, que ni siquiera están proclamando el Evangelio, que solo se están oponiendo y oponiendo constantemente, tú has decidido tu caso. Dios no te obliga. Haceos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Así de sencillo. Aquellos lugares donde la verdad no es predicada y tú simplemente tratas de hacer ahí tus tesoros, verás que pronto desaparecen y tú vas a terminar diciendo, pero ¿y todo lo que se da acá, qué están haciendo? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde están las campañas evangelísticas? ¿Dónde está lo que se está haciendo? No hay. Se lo comió la polilla. El orín lo corrompió. Y cuando quieres hacer que tu dinero no venga a la palabra del Señor, sino que simplemente sea para tus bienes personales, los ladrones de este mundo te lo quitarán. Ya sean los medios públicos que te sacarán todo tu dinero, o ya sean los grandes que se aprovechan para que gastes tu dinero en los placeres que te brindan. Los grandes ladrones de la tierra robarán, minarán y hurtarán sobre ti. Tú decides. Es el tiempo cuando cada quien toma las decisiones para sí. Dios te bendiga, querido hermano. Vamos a hacer una oración y le vamos a pedir a Jesús que Él nos ayude para no ser como este rico insensato, que prefirió pensar solo en su futuro, ni siquiera pensó en Dios ni se acordó. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años todavía, dijo, ¿no? Y Dios le dijo, cuidado, necio, de esta noche no me pasas. Así es todo aquel que busca para sí. No vaya a ser que amases y amases y eso que estás amasando no quede ni para ti, ni lo goces. En cambio, los que llevan el Evangelio cada día gozan de los bienes del Señor porque llevan la palabra del Señor y la están haciendo crecer, crecer, crecer y crecer y multiplicar, procurando llegar al mundo entero. Así de sencillo. Cuando Cristo venga,
solo te preguntará, ¿qué hiciste por mi obra? Quiero ver, sácame tus cuentas, da cuenta de tu mayordomía. Y ahí tú vas a tener que decir, aquí mira, Señor, tanto para tu obra, tanto para tu obra, tanto para tu obra. Bien, buen siervo y fiel. Pero si tú llegas y dices, Señor, quise, pero me dijeron que no. Acá también quise, me dijeron que no. En toditos me dijeron que no. Pero yo quería, Señor. ¿Así? ¿Tú querías? O sea, cualquiera viene, te convence de la verdad, tú sabes que ahí está la verdad, viene otro y te dice, no, ahí no se apoya, y al instante crees. ¿Dónde está tu cabeza, hijito? ¿Dónde está lo que tú buscabas? ¿Tú piensas que yo te voy a creer que tú me vengas a decir, sí, acá me predicaron la verdad, pero me dijeron que no, porque estos eran así o asá? ¿Crees que te voy a creer eso, hijito? Ya, hijito, por allá es el camino. ¿Ves ahí donde está hirviendo ese vapor con fuego? Ya, por ahí te vas. Ahí te quiero ver ahora. Y tendrás que irte por ahí. Es tu decisión. Si hay otras personas que simplemente dicen, mira lo que está diciendo, está presionando, coaccionando, eso ya es cosa personal. Yo solo digo lo que dice la Biblia y todos los que llevan el Evangelio solo dicen eso y no más. Nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y a todos tus hijos en el mundo entero. Y a los que aman tu verdad, Señor, protégelos, multiplícalos para que tu obra, Señor, pueda ser terminada lo más pronto posible. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido una parábola más de nuestro Señor Jesucristo. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube a través del canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través de la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Hashtag El Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel, El Último Llamado Divino. YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.